Continuamos en esta entrevista con el profesor David Ayasta Vallejo. Profesor, ¿qué le ha parecido a usted esta evaluación PISA y lo mal que ha quedado nuestro país en ciertas materias, matemáticas, ciencia y una materia más que no recuerdo en este momento? ¿Cómo han tomado la docencia y usted particularmente? Bueno, hay un teórico del análisis crítico del discurso que es Tedeum Van Dyck, que señala que los grupos de poder tienden a enfatizar ciertas limitaciones a través de los medios de comunicación y a desenfatizar ciertos logros cuando se trata de hacer un manejo ideológico del discurso a través de los medios de comunicación. En esto, entonces, estamos frente a un tratamiento noticioso, en mi particular punto de vista, concertado, en el que se trata de mostrar el terrible estado de la educación peruana, pero enarbolando un discurso y resultados que han sido ya dados a conocer desde el año 2012. Este discurso y estos resultados que se muestran tratan de presentar la idea que los problemas de la educación se resuelven a la resolución de exámenes de comprensión lectora y matemática. Esto ha sido cuestionado, hay un serio cuestionamiento porque se trata de estándares mundialmente aceptados para países industrializados, sin el Perú necesariamente ser un país plenamente industrializado. Para países con un PBI bastante elevado, sin el Perú necesariamente tenerlo. Claro. Para países que invierten decididamente en educación, mientras que en el Perú estamos con unas cifras irrisorias de inversión en educación. Por eso que según este estudio, creo que el primer lugar lo ocupa un país asiático, o 2 o 3 países asiáticos están en el primer lugar, creo que Japón, Corea y no sé qué otro país, ¿no? Entonces eso dice mucho lo que está diciendo usted, ¿no? Que son para países industrializados, países, digamos, del primer mundo. Y por ende se alude a una suerte de colonialismo pedagógico, ¿no? Que nos comenzamos a medir, pero por criterios que funcionan para países que tienen una naturaleza distinta a la del Perú. Pero el segundo cuestionamiento está por el lado de que no se está considerando los avances que ha tenido el Perú en educación intercultural, por ejemplo, que allí sí se convierte en una necesidad particular del Perú, bueno, y también para otros países de otras latitudes, ¿no? En qué medida la escuela está contribuyendo al desarrollo de la democracia, por ejemplo, en qué medida la escuela está favoreciendo la escuela peruana hacia la actitud investigativa por parte de los estudiantes, etcétera. De manera que pondríamos en cierta medianía los resultados de la evaluación PISA, hay que tomarlos con seriedad, por supuesto, pero hay que tener cuidado del tratamiento que se está haciendo estos resultados, porque en nuestra opinión es un tratamiento que va a justificar cambios en la política educativa que se ha venido emprendiendo desde el Ministerio de Educación. Porque la política educativa que el gobierno de Humala asumió está inspirada en las rutas del aprendizaje, que sostenían las rutas del aprendizaje, una educación mucho más vinculada al entorno, una educación vinculada a la realidad, a la preocupación medioambiental, a la preocupación por la democracia, la ciudadanía. Al ensalzar, al mostrarse los terribles resultados en comprensión lectora y matemática, se decanta claramente que los próximos cambios en educación, con un ministro de Educación que ha sido parte del Banco Mundial, implicarán reducir la importancia que se daba a temas como la ciudadanía, la interculturalidad, la democracia, los recursos naturales y por lo tanto comenzar a enfatizar, por el contrario, en matemática, en la comprensión lectora, resolución de exámenes, etc. Por lo tanto, habría que ser muy cuidadoso con esos resultados y el tratamiento que se le ha dado desde los grupos de poder, medios de comunicación, Ministerio de Educación, a ellos. Ahora, aquí también en el Perú se hacen estos exámenes anuales de comprensión lectora y también los resultados, digamos, no son muy alentadores, ¿no? Deja mucho que desear la capacidad que tienen nuestros escolares, básicamente del segundo grado, creo que son los que se evalúan, ¿no? Ahora, la pregunta que siempre me decía yo, ¿por qué se evalúan a niños de segundo grado y por qué no hacerlo con, digamos, un poco de mayor edad? Habría que enfatizar más en los factores. Rosa María Palacios hacía referencia a los factores que están incidiendo en esos resultados, ¿no? Tenemos unos docentes con una canasta familiar bastante precaria, ¿no? El docente en promedio está alrededor de un salario de 1.300
300.000, 400 promedio, soles sí, mensuales, con lo cual... Con los aumentos que han habido. Con lo cual, si nos comparamos con Shanghái, con Finlandia, vamos a encontrar que ahí hay docentes que están trabajando con 16 alumnos y con las comodidades económicas que implica dedicarse a la tarea educativa. Entonces yo creo que habría que mirar más bien por ahí, por esos factores. Dos, el elemento de en qué medida se está enseñando a comprender desde los propios textos a los estudiantes, ¿no? Y no se les está enseñando, como veía en la examen de PISA, a propuestas y evaluaciones de comprensión lectora con lecturas sobre las estatuas de Atenas, sí, veía, sí, sí, o con ejercicios matemáticos sobre cómo subir al monte Fuji. Entonces, sí he visto la... Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Esa evaluación podría ser resuelta en el contexto de Incahuasi y de Cañaris? ¿Ah? Habrá que tener, como dice usted, mucho cuidado con esa evaluación, ¿no? Exactamente. Mucho cuidado, porque detrás de ello pueden haber, y usted lo ha dicho muy bien, grupos de poder que quisieran que se presente de esta manera el Perú, ¿no? Y nosotros lo que planteamos es que estas evaluaciones y la manera en la que se están presentando los resultados van a avalar cambios de política educativa y política curricular en el Ministerio de Educación peruano. Claro, pero con un ministro, como usted dice, que ha sido integrante del Banco Mundial, ¿podría haber ese cambio que se necesita? Nosotros lo que alcanzamos a ver es que los 2 primeros años del gobierno Humala han enfatizado precisamente en lo que se denominaba la gran transformación, ¿no? La mirada puesta en la protección de nuestros recursos naturales, la educación intercultural, la erradicación y la lucha contra la discriminación, y ello se ve reflejado en lo que se denominan las rutas del aprendizaje. Bueno, hoy, 2013, se anuncian resultados de 2012, pero se pone énfasis en que tenemos dificultades en comprensión lectora y en matemática. Por ende, se intuye y se infiere que en el futuro la preocupación ya no van a ser los recursos naturales, la democracia, sino comprensión lectora y matemática, ¿no? Ahora, ¿es tan difícil para un jovencito, para un escolar, el tema de la comprensión lectora, o por qué usted, según su experiencia, no captan lo que leen los estudiantes? Bueno, allí hay varios factores, ¿no? Aluden a la formación misma de los docentes, cómo estamos formando docentes acá en el Perú, en Lambayeque, cómo estamos titulando docentes. Tenemos programas que están trabajando los días sábados y domingos, y los días personas que acceden a estos programas terminan obteniendo un título pedagógico. Universidades, institutos que no están logrando que el estudiante tenga prácticas profesionales reales y evidentes, ¿no? Sino prácticas profesionales que se restringen a 1 o 2 visitas del estudiante del 9º ciclo a una escuela, pero sin hacer ejercicio real de la práctica profesional. De manera que con programas como en nuestras universidades se ofrecen, en nuestras universidades públicas principalmente, es lógico que este docente no llega preparado adecuadamente para ejercer la docencia. No olvidemos también que entre el 85 y el 90, que fue el gobierno de Alan García, se nombraron muchos docentes sin tener la preparación adecuada para ejercerla. Claro. Entonces, allí tenemos un buen porcentaje de docentes con dificultades para la enseñanza de la comunicación, y a la vez que se ha asumido, se ha creído que era responsabilidad de la comprensión lectora únicamente del docente de comunicación. No, la responsabilidad de comprensión lectora empieza desde el hogar, desde los padres de familia que cultivan el amor a la lectura, que enfatizan en ella. Claro, vienen a la escuela y encuentran docentes que tienen sus dificultades de formación, pero también de recursos y de acompañamiento por parte del Estado en cuanto a políticas de formación, y bueno, todo eso genera como consecuencia los resultados que hoy día se hacen evidentes, ¿no? Y ahí se tiene que cambiar directamente, no tanto en la currícula, creo yo, sino en mejorar condiciones para que el profesor pueda desenvolverse mejor, el tema de capacitaciones, por ejemplo, ¿no? En la currícula se está poniendo énfasis desde de los enfoques socioculturales en partir de leer desde el contexto. Claro. El enfoque sociocultural, hay teóricos que han desarrollado, está Virginia Zavala, Daniel Casani, que plantean que es indispensable empezar a leer
desde los contextos, ejercer una lectura crítica desde cómo se van construyendo representaciones en estos textos. Y a partir de que el alumno logra comprender cómo se construyen representaciones en los textos de su comunidad, el estudiante estará en condiciones de comprender al otro, con lo cual avanzamos hacia un nuevo enfoque de la lectura. Entre los años 90, desde el año 2000 hasta la actualidad se ha enfatizado un enfoque de la lectura de carácter más psicolingüístico, mientras que en los últimos años se viene enfatizando en la lectura de carácter sociocultural, que es el enfoque que se está difundiendo y por el cual también nosotros apostamos cuando realizamos este tipo de labor. O sea, que hay esperanzas de que esta situación se pueda revertir, digamos. Hay esperanzas, pero lo que aparece en primera línea desde políticas ministeriales deja mucho para el debate y para la polémica, ¿no? Desde allí tiene que venir el cambio, digo, de que si se quiere mejorar el sistema educativo en el país. Claro, lo que se está percibiendo es mucho titubeo, ¿no? Mucho titubeo, no hay respuesta. Leía la última entrevista al ministro en la que había mostrado, hará cuestión de 8 días, los resultados de la evaluación PISA, y la respuesta que daba en el diario La República era: vamos a incrementar el número de profesores de educación física. Entonces sí, es importante la formación humanística, la formación deportiva, pero esperaríamos declaraciones mucho más contundentes, dado que se han mostrado resultados dramáticos en estos dos ámbitos, ¿no? Sí, pues. Vamos a ver qué pasa con este tema. Estos resultados seguramente van a hacer reflexionar desde las altas autoridades del gobierno hasta los maestros de aula, los maestros en general. Profesor Ayesta, muchas gracias por su presencia en el programa y felicitaciones pues por este reconocimiento que le hizo Telefónica ya hace algunos días atrás y que motive a otros colegas suyos de otros colegios a la innovación, al esfuerzo, a la dedicación que ciertamente se pueden lograr este tipo de trabajos con los alumnos. Agradecer a Democracia, agradecerte, Juan, por la invitación y compartir los resultados de estas experiencias e invitar a la comunidad lambayecana a visitar el Museo Escolar Juan Enrique Bruning de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo. Al mismo tiempo, permíteme que haga un agradecimiento a mis estudiantes del 4º año de secundaria que en los últimos años han participado también decididamente en la implementación de este museo. Estoy recordando a Américo Vázquez, estoy recordando aquí a Segundo, a Juan Larios, a Barrios y a distintos estudiantes que han participado en la implementación de este museo escolar. Muy bien, entonces todos a ir a Ciudad Eten y ahí pues al Colegio Pedro Ruiz Gallo y ahí encontrarán este museo para que personalmente puedan comprobar el trabajo que se ha hecho con los estudiantes. Muchas gracias nuevamente, profesor, por su presencia en el programa. Vamos a la pausa comercial y regresamos.